antiguo murmullo recorre las páginas de las Sagradas Escrituras y nos conduce a uno de los libros más breves pero contundentes que se encuentran en el Antiguo Testamento. El libro de Abdías, a pesar de su corta extensión, revela mensajes poderosos que estremecen el corazón y la conciencia de quienes se adentran en sus versículos. Desde sus primeras líneas, se percibe una tensión latente que anuncia la inminente llegada de la justicia divina. Abdías habla con firmeza y determinación, dirigiendo sus palabras a una nación que, por su arrogancia, camina peligrosamente hacia su propia ruina. En este libro, se describe el destino de Edom, un pueblo que no solo había albergado enemistad y rencor contra Israel, sino que también había celebrado sus desgracias. Esa enemistad, tejida por los hilos de la historia, ya se remontaba a los tiempos de Jacob y Esaú, cuando se inició un conflicto familiar que, con el paso de los siglos, continuó transformándose en rencor colectivo. El profeta Abdías, movido por la convicción de la palabra divina, alza su voz para confrontar ese orgullo y esa sed de venganza que caracterizaban al pueblo edomita. Sin rodeos, anuncia que aquella cumbre de seguridad en la que Edom se sentía intocable se desplomaría con la fuerza de la propia justicia de Dios. Al leer este mensaje, quienes estaban al tanto de la hostilidad entre Edom e Israel seguramente sintieron escalofríos, pues las palabras no llegaban como simple advertencia, sino que eran un veredicto inapelable. El juicio que se describe es implacable, las fortificaciones en las montañas, las palancas que consideraban estrategias infalibles, las alianzas tramadas en secreto, todas habrían de desvanecerse ante los ojos de la nación entera. Pero, más allá del castigo, el texto expone la arrogancia como la raíz que echa a perder la sabiduría del corazón. Abdías señala que quienes vivían en las cumbres rocosas, creyéndose protegidos por la geografía y la astucia, no habían comprendido que el único refugio verdadero proviene de la obediencia y la cercanía a la voluntad divina. En cada línea del oráculo se despliega un tono solemne, como si se replicara un trueno en medio del silencio, avisando que las acciones de Edom contra su hermano Israel no quedarían impunes, especialmente al haber contribuido y hasta gozado con la desdicha del reino hermano en momentos de calamidad. Sin embargo, el libro no se limita a una profecía sombría. Su narrativa, a pesar de breve, nos obliga a cuestionarnos sobre la aparente seguridad en la que a veces nos refugiamos y la soberbia que podemos llegar a alimentar en el corazón. Con ese trasfondo, aparece un llamado a la reflexión que no distingue fronteras ni tiempo, ya que el orgullo y la vanidad han atrapado con la misma fuerza a diversas generaciones. El texto deja en claro que no existe lugar lo suficientemente alto ni fortaleza lo bastante fuerte para eludir el consejo y la justicia divina. Aquella certidumbre que podía parecer inalcanzable desde los altos montes de Edom se derrumba en unas cuantas palabras cuando el profeta recuerda que el Señor es quien al final determina los acontecimientos de la historia. Mientras la trama avanza, el relato invita a preguntarnos hasta qué punto somos como Edom, que se sintió superior, que creyó que sus muros y su astucia nunca serían vulnerados y que celebró el dolor de su prójimo cuando éste atravesaba dificultades. El corazón humano puede endurecerse de tal forma que la compasión se debilita, y el libro de Abdías ilustra de manera contundente ese riesgo. No se trata únicamente de un castigo hacia un pueblo ancestral, sino de la advertencia viva de cómo el rencor y la vanagloria pueden empujar a una sociedad entera hacia su autodestrucción. Aunque esto se plasmó en la antigüedad, su resonancia acaricia directamente las inquietudes y orgullos modernos. La voz de Abdías resurge, haciéndonos sentir que esas mismas palabras, tan antiguas como las arenas del desierto, todavía tienen el poder de sacudir los cimientos del corazón. En su parte más intensa, el libro describe que el futuro de Edom será desolador, equiparando su caída a la mismísima noche que cubre la tierra sin esperanza. La exaltación de sí mismos y la traición contra el hermano son parte de las acusaciones más graves. Esta tensión culmina en un punto álgido en el que cualquier persona que escuche o lea la profecía no puede evitar sentir una mezcla de asombro y temor reverente ante la ineludible mano de la justicia divina. La narrativa del profeta se vuelve casi palpable,
describiendo no solamente la inminente ruina de quienes se consideraban invencibles, sino también la arrolladora fuerza del día del Señor, un concepto que en el texto de Abdías aparece como esa jornada definitiva donde toda traición, toda injusticia y toda soberbia encuentra su fin. El planteamiento se expresa como un eco repetitivo que sacude la conciencia. Tarde o temprano, los actos de la humanidad serán puestos en balanza, y quienes se han jactado de su posición privilegiada descubrirán que el orgullo no es un escudo impenetrable. Pese a la descripción escalofriante del juicio, la narrativa de Abdías no es un relato de derrota total para quienes busquen la reconciliación. Por el contrario, entre líneas asoma la esperanza de restauración. Así como se anuncia que las naciones altivas serán humilladas, también se deja entrever que el plan divino no culmina en la destrucción, sino en la posibilidad de que Israel recupere sus posesiones y se establezca un orden donde la soberbia no tenga cabida. Ese matiz de promesa le otorga al libro una dimensión de consuelo y reivindicación para quienes han sufrido el desprecio de los poderosos. En última instancia, el llamado es a volver la mirada al Creador, reconociendo que no hay imposición humana o artefacto defensivo que supere la voluntad soberana de Dios. La historia del libro de Abdías, a fin de cuentas, es una advertencia contra el orgullo que endurece el corazón y una demostración vívida de que la justicia llega de maneras inesperadas. Su mensaje insiste en la necesidad de no alegrarnos ante la desgracia ajena, porque ese mismo desprecio se convierte en una trampa para la propia vida. La soberbia, por muy sólida que parezca, es frágil como el cristal y termina quebrándose cuando se confronta con la realidad de los planes divinos. Pero también enseña la esperanza de que hay caminos de restauración y reconciliación, una promesa tan universal como la humanidad misma. Como reflexión final, resulta imperioso reconocer que este texto milenario tiene un eco vigente en nuestro día a día. Cada vez que nos creemos invulnerables, cada vez que nos alimentamos del dolor ajeno o nos burlamos de la fragilidad de los demás, corremos el riesgo de tropezar como Edom, de caer desde nuestro pedestal de autosuficiencia. Abdías recuerde que la verdadera fortaleza no radica en muros infranqueables ni en estrategias imposibles de vulnerar, sino en la humildad, en la empatía y en la comprensión de que todos formamos parte de un mismo plan divino que rechaza la altivez y la crueldad. La enseñanza más preciada radica en ese llamado a examinar nuestros actos y nuestras intenciones, para que no terminemos reproduciendo con nuestros semejantes lo que anteriormente se condenó en este pequeño pero imponente libro. Con humildad y compasión, dejamos abierto el espacio para la reconciliación, la restauración y la esperanza. Este mensaje, impregnado en cada versículo de Abdías, nos invita a vivir con conciencia de las consecuencias de nuestros actos y, sobre todo, a confiar en que la voluntad de lo alto siempre dispone su justicia de modo perfecto. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.